Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en su programa Radioteca. Nos da muchísimo gusto poder compartir con ustedes esta segunda emisión de este 2025. Estamos felices de poder llegar hasta donde están ustedes escuchándonos y pues inventamos una nueva frase que me gusta y la quería compartir con ustedes. Radioteca está conectando historias y compartiendo saberes. Y pues es parte de lo que hacemos aquí en Radioteca, ¿no? Compartir cosas muy positivas, compartir a gente muy talentosa que es apasionada. Y bueno, pues me da muchísimo gusto que Pili Martínez, mi compañera en esta aventura, nos pueda acompañar esta tarde. Hola Pili, ¿cómo estás? Hola Ceci, pues un gusto estar aquí iniciando el año con toda la ilusión de que Radioteca siga teniendo todo el éxito que hemos tenido siempre y llegar a esas gentes que a veces están muy pendientes de nosotros y que con uno que nos diga, oye, escuché tu programa, ya estuvo muy padre, yo siempre me doy por satisfecha y siempre es un gusto poder estar, siempre hago lo posible, pero bueno, espero en este año estar más presente nuevamente. Muchísimas gracias, Pili. Y verdad, un abrazo, que sea un año lleno de bendiciones este 2025. Y pues nos da muchísimo gusto que esté nuestro querido maestro, el maestro Carlos Alfredo Román López, quien es el historiador de Radioteca, quien siempre nos pone a pensar, a recordar esa época que estuvimos ahí en la escuela, en las bancas y aprendiéndonos de memoria la historia, que no nos entraba a muchos, ¿no? A su servidora, no sé a los demás. Pero bueno, profe, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le pinta el año? Gracias. Pues muy contento por la invitación. Como siempre es un placer estar con todos ustedes, a los que nos escuchan, a los que nos ven, y también muy agradecido de que me sigan invitando y que siga formando parte de este bonito y gran proyecto que es Radioteca. Gracias, profe. Pues estamos, digamos que en el mes de febrero, ¿no? Ya se nos fue el primer mes, pero estamos empezando y una fecha muy, muy, muy importante, pues es el día de nuestra Constitución. Entonces no podíamos dejar pasar este tema de largo. Usted es el experto, profe. Platíquenos de dónde viene todo esto bello libro que es nuestra Constitución, la Carta Magna. Pues esta fue una necesidad como tal en la situación que se encontraba nuestro país. Cabe recordar que antes de la Constitución que nos rige actualmente, que es la de 1917, tenemos dos antecedentes también muy importantes, que es la de 1824 y la de 1857. No hay que dejar de vista estas constituciones porque son como el cimiento para la constitución actual. Recordar que ambas constituciones son de corte liberal o pretendían serlo, porque también tenemos un documento que nos rigió durante la etapa centralista, que fueron las 7 leyes, situación por la cual muchos de nuestros territorios pues, no estuvieron de acuerdo, ¿no? Incluida las provincias que posteriormente se iban a separar, o que tuvimos conflictos, ¿no? Porque no aceptaban esta parte del centralismo, aunque pues ya ahondando un poco en la situación política y social del país, pues nos damos cuenta que el centralismo pues como que sigue presente, aunque nos cataloguemos como una república federal, todas las decisiones se toman pues allí en la capital, ¿no? Y las ajustan a la autonomía de los estados. Sin embargo, pues, como que ese centralismo está presente, aunque siempre lo rechazamos. Y entrando al tema de lo que es la Constitución de 1917, para muchos, para muchos es como la culminación de la Revolución Mexicana. Sin embargo, otros opinan lo contrario porque la Constitución, si bien plasma algunos ideales, que en su momento se luchaban pues, en la Revolución Mexicana, no estaba del todo contemplando las necesidades del país y también el sector, ¿no? que estuvo ahí en Querétaro dentro de esta legislación, no encuentro la palabra en este momento adecuada, ¿no? Dando las aportaciones, ¿no? Para que se estuvieran conformando los artículos. Faltó esta representación de la facción del pueblo como tal. Sí tenían ideas porque un dato importante de nuestra constitución es que es la primera en tener derechos sociales que se ven plasmados, por ejemplo, en el artículo tercero, en el artículo 24, en el 123, pero también como que siento que faltó esa parte de tomar en consideración a la población en general, porque es la población que quería un cambio y que
Actualmente seguimos con una problemática que ya lo he mencionado en muchos programas, que es la desigualdad económica. Pero pues vamos a hablar un poquito de la Constitución a lo largo del programa. Esta es la introducción de este gran tema. Súper interesante, profe, y sobre todo que muchos chicos dicen, pues no sé, ya tuve consejo técnico desde el viernes, ¿no? Tuvieron consejo técnico el viernes pasado y pues no tuvimos clases. ¿Y por ¿Qué qué hubo no tiene- puente? hubo puente, ¿no? Nuestro primer puente del año. ¡Yu! Sí, pero ¿por qué? ¿No? Pues porque se celebra, se conmemora la Constitución y que gracias a ella pues gozamos de muchos privilegios, tenemos pues nuestros derechos garantizados, ¿no? Uno de ellos, el que más nos encanta en Radioteca, la educación, ¿no? En el artículo tercero hablamos de esta educación que tiene que ser laica, gratuita y demás. Sin embargo, pues no todos tienen educación y no por criticar, pero pues sí, después de la pandemia, aunque Pili siempre toca este tema, pues muchas personas abandonaron la escuela y si México de por sí tenía un atraso en el nivel educativo, siento, ¿no? Desde mi punto de vista, que no hemos logrado llegar al nivel, por lo menos el que teníamos cuando empezó la pandemia, por deserción escolar, por los niveles educativos que los chicos pues no lograron tener esas buenas bases, ¿no? No era lo mismo estar con el maestro frente a una pantalla que en grupo. Entonces todo esto viene a afectar y a crear un problema que se da y está presente, que es la educación. No sé ustedes qué opinan. Sí, por supuesto, tiene toda la razón. Antes de entrar en materia, me hizo recordar una anécdota que justo pasó en esta semana, que me preguntaron que por qué había el descanso y a un alumnito se le ocurrió decir que por los tamales, ¿no? Que era el del Día de la Candelaria. Entonces, yo me reí, la verdad, de todo lo que a veces dicen mis alumnos, me causa gracia y es grato porque como que aligeran la carga del trabajo. Ya posteriormente aproveché para explicarles cuál era la razón del por qué descansábamos el día lunes y también por qué se descansa el lunes, ¿no? Porque alguien también mencionó que por qué no el 5, ¿no? Ya les estuve explicando esa situación de por qué se recorren los lunes. Entonces son situaciones que sí son reales en las aulas y no solamente en las aulas, también en la sociedad misma. La gente pues tiene el desconocimiento o al menos tiene la noción de por qué se descansa, sin embargo no tiene la conciencia, ¿sí? De la importancia que tiene la Constitución mexicana, ¿no? Prácticamente el tener una Constitución nos muestra que existe un Estado de Derecho, aunque también hay acciones que demuestran que no lo tenemos. Sin embargo, una constitución es como una garantía de que se tiene ese Estado de Derecho en nuestro país. Con respecto al tema educativo, es algo muy cierto lo que están comentando. Sin embargo, en el artículo tercero, que es la esencia de todas las demás leyes que emanan del mismo, no, nos marcan, ¿no?, puntos claves, de lo cual alguien que se dedica, ¿no?, como un servidor a prestar el servicio educativo, tiene que leer, ¿no? Tiene que analizarlo, llevar la conciencia y hasta cierto punto también a la crítica, decir, lo estoy cumpliendo, no lo estoy cumpliendo, porque tarde o temprano nosotros somos unos servidores públicos que requerimos, ¿no? De este documento para poder ofrecer un servicio de excelencia, como lo dice nuestra Constitución en el artículo tercero, pero ¿qué tanto lo estamos haciendo? Si bien es cierto que la situación de la pandemia afectó muchísimo a todo el país en el sector educativo, pero antes de la pandemia, durante y post pandemia, que es lo que estamos pasando en este momento, siempre apareció lo que yo les he comentado y lo mencioné hace unos minutos, esta desigualdad que existe en el país, que no nos permite tal vez alcanzar lo que nosotros deseamos. Y afortunadamente, una persona como un servidor que estuvo trabajando en diferentes sectores, pude observar, pude ver, pude presenciar, ¿no? Vivir, experimentar esta desigualdad que existe en las muchas escuelas que hay en nuestro país. Lamentablemente sigue siendo un tema pendiente porque esta brecha significa algo muy importante que se debe atender y que nos garantizaría, ¿no?, dar ese gran salto que no hemos podido dar durante muchos años, porque no todos tenemos una igualdad de condiciones.
igualdad de condiciones que nos conectaría con todo lo demás de la Constitución mexicana, ¿no? ¿Para qué se crearon los derechos sociales? Pues bueno, se pretendía otorgarle una igualdad de oportunidades a la población mexicana que no se tenían en el periodo anterior, porque podemos aprovechar este espacio para ubicar a la gente, ¿no? De manera histórica, espacial y temporal. Estamos hablando en un periodo en donde suscita la Revolución Mexicana, pero antes de la Revolución Mexicana tuvimos otro periodo que muchos conocimos, ¿no? Que fue el Porfiriato. Hubo un periodo en donde si México es desigual, en el Porfiriato lo era mucho más, ¿no? Dicho sea de paso, sí fue una etapa en donde existieron avances. Lamentablemente, esos beneficios no llegaban a todos. Y la Constitución mexicana procuró que esos beneficios alcanzaran todas las masas. Pero la pregunta aquí sería, ¿la Constitución estuvo acorde a un país como México, un país diverso, pluricultural, en donde hay muchas necesidades afines, pero también muchas necesidades específicas que se deben atender? Y aparte de esto, pues mencionar también la grandeza del territorio. Entonces, es un tema interesante, debatible, de análisis esto de la Constitución mexicana, y no solamente que seas especialista, sino también como un ciudadano responsable y crítico de nuestro papel que tenemos en la sociedad. Creo que todo va de la mano, ¿no? Tanto en lo que usted está hablando de estos derechos, pues sí es una igualdad a todo, ¿no? A tener un nombre, a tener los servicios de salud, todo va de la mano para lograr que esta constitución, pues efectivamente es garante de todo lo que nosotros tenemos derecho, ¿no? Derecho y también pues nuestras obligaciones, ¿no? Como ciudadanos, como mexicanos, y sobre todo ahora con este contexto que estamos viviendo, ¿no? A nivel internacional, este tema que a todos nos está preocupando, ¿no? La llegada del presidente de Estados Unidos, pero pues que nosotros finalmente somos un país autónomo y que tenemos ahí nuestra constitución que nos resguarda o nos cuida como mexicanos, ¿no? Como siempre mortal, no importa si naciste en Puebla, en el Xochitlán, en Monterrey, donde hayas nacido, pues la constitución es para todos, es pareja. Claro, claro, no, es una constitución hermosa. O sea, yo siempre comento, ¿no? A mis alumnos, digo, las leyes mexicanas son tan hermosas en el papel, pero no sé por qué se convierte en una pesadilla cuando la aplicas a la práctica, ¿no? Cuando la lees, son obras magnas, ¿no? De inspiración, que dices, wow, son unos documentos ilustrados prácticamente, pero cuando lo llevas a la práctica, hay este desfase entre lo que es el papel y la práctica. Algo que me gusta de la Constitución mexicana es que también aquella persona que llega a pisar el suelo mexicano, a diferencia de otras naciones, es que se le garantizan todos estos derechos, ¿sí? Aunque no sea de nacionalidad mexicana, pero, por ejemplo, tal vez ahorita ya no se ve mucho con la palabra, ¿no? Que es la esclavitud, sin embargo, con ciertas actividades o acciones, pues sigue presente la esclavitud. Entonces, si llegas al territorio mexicano, por completo desaparecen. Lamentablemente también parte de este desfase, como le he comentado, de la teoría y la práctica, es que también en el territorio mexicano, pues no se garantizan todos estos derechos que se dan en la Constitución mexicana. Y tal vez no conozcas todos los artículos, pero como yo lo comento en las clases, cuando se da la oportunidad, con que cada mexicano conozca los primeros 29 artículos de nuestra Constitución que se titulan, ¿no? De las garantías, podemos aprender muchísimo porque ahí se encuentran, ¿no? Nuestros derechos, todo lo que debemos hacer, ¿no? Como mexicanos, como parte de esta sociedad, ¿no? Posteriormente, como bien lo comenta, hasta ahí también está un apartado donde dice de las obligaciones de los mexicanos que ya vienen después, ¿no? Entonces, como que hasta en esa parte de la Constitución mexicana marca nuestra esencia. Primero lo que nos beneficia, ¿no? Nuestros derechos y ya después las obligaciones, que creo que después del 29 es donde ya pues ya lo marca de manera lineal las obligaciones que tenemos como mexicanos. Y dentro también de la Constitución mexicana, ¿no? En su composición, pues habla de las relaciones exteriores, de las funciones que deben tener cada uno de los actores en la política mexicana, ¿no? Es una constitución muy completa, sin embargo, pues retomo la pregunta. En este momento, así como lo fue en 1917, ¿es funcional nuestra constitución?
sí es muy grata, ¿no? Pero el tiempo avanza, las sociedades cambian, las necesidades crecen o aparecen nuevas. ¿Es necesaria una nueva constitución? Solamente hay que reformarla. ¿Está bien con la que estamos? Es interesante este tema de la Constitución mexicana porque tarde o temprano, como mencioné hace unos minutos, es lo que nos rige como Estado de Derecho. Oiga, profe, pero ahorita que también tocaba este tema de que está muy bonita, está muy bien escrita, pero ¿quiénes somos los que no la ejercemos o los que no cumplimos? Nosotros los ciudadanos, nuestros gobernantes, eh, pues existe una ley que pues no es respetada por todos. ¿Quiénes somos los que no estamos cumpliendo con llevarla a cabo al pie de la letra? Muy parte desde Es que no la interesante la conocemos, ¿no? pregunta. Aparte de que no la conocemos toda, ¿no? Desde Pues ahí Claro. parte todo, porque dice el profe, si conociéramos los primeros 29 artículos, pues ya estaríamos de gane, ¿no? Y nada más 29, imagínate. Hay que ser honestos que pues no los conocemos. Ya desde ahí estamos mal también como ciudadanos, ¿no? Sí, sí, y es que se juega el teléfono descompuesto con esto de las leyes mexicanas. Eh, Alguien escucha, ¿no? En una persona que dice es que en tal artículo o tal ley dice esto, pero el mexicano nunca tiene esa peculiaridad o característica de investigar si es cierto o no, sino que yo lo escuché, yo lo repito, yo lo digo, pero no te estás asegurando de que en verdad aparezca así como tal. A veces es una reinterpretación que le da esa persona y tú lo tomas como de manera lineal, ¿no? También hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Y con respecto a la pregunta, es interesante. Y tantos ejemplos que pongo en el salón de clases, este es otro, cuando comento que muchas de las veces los reglamentos internos, ya sea en escuelas, en el trabajo o en diferentes espacios de convivencia, resultan ser más importantes que la Constitución mexicana, ¿no? Incluyendo en el ámbito en donde estoy. O sea, hay muchas normas, muchos documentos que rigen el sistema educativo mexicano, pero la esencia debe ser el artículo tercero. Posteriormente, si hacemos un análisis, tal vez, muchos de esos documentos que andan aquí en nuestra sociedad transgreden los artículos de la Constitución mexicana sin darnos cuenta, ¿sí? Entonces, es interesante, como ya lo mencionaron hace un momento, número uno, que nosotros como ciudadanos conozcamos a la Constitución mexicana. Y número dos, para que las personas que se encarguen de la aplicación de las leyes y normas en el momento que estén aplicando, ¿no? De una mala manera algún artículo, algún derecho, alguna garantía, pues nosotros podamos hacer esa crítica, decir, estás haciendo las cosas de manera incorrecta, ¿sí? Lamentablemente, como dije a un inicio, jugamos al teléfono descompuesto. Es que alguien me dijo y yo lo repito y es que lo escuché por allá, ¿no? Y entonces por acá. Y cuando hay un desorden, cuando no tenemos organización y tenemos desconocimiento, pues nuestras autoridades es el campo perfecto para que puedan hacer acciones que lamentablemente nos dañen. No hablemos de corrupción, hablemos del nepotismo, ¿no? De las influencias, de la falsa aplicación de las leyes, ¿no? De que se beneficien de ellas y que no beneficien al pueblo. Entonces, pero eso se deriva por no tener el conocimiento de las mismas. Entonces, yo creo que esto es un trabajo en conjunto. Nosotros como ciudadanos tenemos que hacer nuestro trabajo de conocer para poder exigir a nuestras autoridades, porque a veces queremos exigir, pero ni siquiera sabemos qué queremos exigir, no nada más nos quedamos en ese limbo, ¿no? De la exigencia. Entonces, pues esa es la situación real en donde nos ubicamos la gran mayoría de las entidades federativas que componen este país. Pues ya nos puso usted la tarea, profe, que nos tenemos que aprender estos 29 artículos. No le digo, profe, pues no le estoy explicando que me costó Oye, trabajo la historia. ya no digas aprender, por lo menos una vez leerlos para tener idea de qué se tratan, Sí. ¿no? Porque a lo mejor dice el profe, no, queremos pelear y defender y no sabemos ni qué. Pero a lo mejor tenemos derecho a algo que ni sabemos que sí nos podemos defender. Y pasa con todo, no solo con la Constitución, vamos con algo más práctico, el reglamento de tránsito.
cuántas de las veces no se han vulnerado derechos por no conocer el reglamento de tránsito, pero también como nosotros como conductores hemos pasado por alto muchas de las obligaciones que deberíamos, la verdad. Y es un ejemplo, ¿no? Puebla es una jungla allá afuera en las carreteras por muchas personas que ni siquiera pasaron, ay, no, un vistazo al reglamento de tránsito y te preguntas cómo les dieron la licencia, por Dios. Y así con este ejemplo del reglamento, pues hay muchos más documentos en donde tal vez se están ejerciendo una labor tan noble como la mía, ¿no? Que es la educación, pero ni siquiera sabes en qué consiste el artículo tercero, ¿no? Entonces, estamos en esa situación también muchas de las personas. Pero sí sería interesante, como comentan, tal vez tener una noción de lo que consiste estos 29 artículos, que repito, son las garantías que tenemos como ciudadanos. Hay artículos de verdad que cuando uno los lee, como les dije hace un instante, ¿no? Es una maravilla de manera teórica, ¿no? El artículo segundo, por ejemplo, a mí me encanta cuando yo lo leo, ¿no? Bueno, el número uno es el tercero, el segundo es el artículo segundo, a mí me encanta el cuarto, sí, el cuarto, el artículo cuarto también es una maravilla de artículo. Sin mencionar el 24, por ejemplo, el de la libertad de credo. Hay muchos, 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 muchos en donde nosotros podemos ir descubriendo de las garantías que tenemos como mexicanos y por qué, ¿no? En su momento, la Constitución mexicana fue considerada pues un documento rector para otras naciones, que a la postre, pues no podemos decir que tal vez influyó de manera directa, pero pues tal vez estuvo a revisión y se inspiraron, ¿no? En la creación de sus artículos también otras naciones hermanas. Yo me imagino que estas naciones hermanas vienen siendo toda la parte de Colombia, Venezuela, bueno, toda esta parte para abajo, ¿verdad? De ahí de donde nos copiaron la Constitución, sirvieron de ejemplo para algunos otros países del centro y del sur de América. De Latinoamérica. Pues para sorpresa, en ese periodo digamos, de la transición de la revolución, allá la institucionalización del país, cuando ya se puede ejercer la constitución, también en el mundo hay una serie de revueltas que se consideran revueltas sociales, ¿no? Como lo de la URSS, lo de China, ¿no? Incluida la mexicana, en donde tienen ciertas características o ciertas similitudes de los documentos que se crean después, ¿no? De manera histórica no, nos referimos a eso. Posteriormente, pues, como ustedes saben, pues la humanidad atraviesa con la Segunda Guerra Mundial y parte de estos derechos que surgen de la Guerra Fría, pues también la Constitución mexicana sale a flote, porque, por ejemplo, tal vez no está bien establecido así como tal, como se nombra en la Constitución. Sin embargo, el principio de no intervención es una característica del pueblo mexicano, ¿no? Que se dio en este periodo histórico de la Guerra Fría, por ejemplo, ¿no? Cuando o eras de los colorados o eras de los azules, ¿no? Pero no tenías más a dónde ir. Y es cuando México sale y dice, no, hay que respetar la autonomía de los pueblos, incluyendo pues el reconocimiento de la Sociedad de Naciones, ¿no? En la ONU, cuando México se planta con esa postura en la situación, si no me equivoco, de Cuba que es el México cuando se manifiesta en contra, ¿no? Entonces, a veces, ¿qué le pasa al pueblo mexicano? O sea, a veces actúa bien, ¿no? Y luego actuamos de manera diferente, o sea, no encuentro como ese punto medio, como que somos muy radicales en ocasiones, pero por ejemplo, con este principio de no intervención, que le denomina, ¿no? Le sobrenombran la doctrina Estrada, pues se puede ver también el reflejo de los ideales que están plasmados en nuestro documento, que es la Constitución. ¿Quieres comentar tú algo, Pili? No, me quedé pensando qué tan atrasados estamos, ¿no? Sí, pues se han hecho modificaciones, ¿no? Creo que también es mencionarse que como van cambiando los tiempos, hay reformas, ¿no? Que ha sufrido la Constitución, pues en temas como es el aborto y otros temas sensibles que yo creo que sí hablan de la necesidad de ajustar los tiempos de la Constitución en el sentido, pues, de regular más cuestiones. No solamente el hecho de todos los derechos que tenemos como ciudadanos, sino también, pues, ya el uso y abuso de la inteligencia artificial, ¿no?
que a lo mejor pues faltaría también un apartado sobre este tema y que pues los expertos en las leyes pues nos podrían decir qué tan viable es esto, ¿no? Sí, son desafíos y retos que tenemos a futuro o en corto, mediano plazo con respecto a la materia legal. Sin embargo, yo creo que un avance importante para atender estos nuevos retos, hacerles frente a estos desafíos, sería que independiente de la labor legal que se confía a nuestros representantes, también existieran círculos dentro de las legislaciones en donde invitaran a profesionales en la materia, a médicos, ¿no? En el caso de las cuestión de la salud, eh, a personas que estén acorde a esto de la inteligencia artificial, desde personas en las ciencias sociales, en informática, en tecnología, ¿no? Que nos pudieran orientar mejor y que nosotros también conozcamos cuáles son las reformas que se hacen, porque si buscamos en esta materia de reformas, pues sí han existido muchas, pero por lo mismo como el mexicano, pues no tiende esa situación de buscar más allá y no lo culpo, tampoco lo justifico, o sea, no es ni echarle la culpa, ni también hablar a favor, pero regreso a esta situación de la desigualdad, ¿no? El mexicano a veces se le critica de que no lee, de que no tiene tiempo y luego se va a tantas horas a la televisión, pero hay que entender que hay personas que sí trabajan mucho, ¿no? Y necesitan un tiempecito, tal vez para distraerse, y la lectura no encuentra un espacio dentro de su corto tiempo, ¿no? Que lo absorbe el trabajo. ¿Y por qué pongo este ejemplo? Porque pues ahí está, ¿no? En la mesa, la reducción de jornada laboral. A lo mejor dentro de esta reducción, el mexicano tiene la oportunidad de instruirse mejor. eh, yo creo que a los legisladores mexicanos les tiene que importar un comino que hacen los mexicanos con su tiempo libre. Ellos no son dueños de nuestro tiempo libre, ¿no? Y yo, una persona que trabaja bajo horas, es muy gratificante cuando sí tienes tiempo para atender a tu familia, porque también, ¿no? Muchas de las veces el padre o el sostén de la casa sale, pues para atender, ¿no? Las necesidades de la familia, pero descuidando otra parte importante que es la convivencia o la estancia con ellos, ¿no? Entonces, mire, también la parte de los derechos laborales, yo creo que es una materia, pero pendiente, ¿no? Si atendemos a nuestros empleados, que son, dicho sea de paso, los que mueven a México, que son los que mueven este país, ¿no? Que son los que sacan adelante al país, estaríamos también avanzando en muchos otros temas en cuestión, como lo comentamos, ¿no? En tecnología, en salud, en educación, ni se diga. Hay demasiadas cosas que se tienen que hacer y el reto está ahí, el desafío también está. También forma parte de nosotros, por favor. Hay que ser más conscientes en quién votamos, no hay que votar solamente por popularidad, porque son nuestros representantes. Quienes hacen las reformas son ellos, los que votamos por ellos. Entonces, si nosotros hacemos un voto inteligente, también se verá el cambio en esa situación. Entonces, es una situación multicausal, ¿no? Que una te lleva a la otra y la conecta, pero si lo vamos haciendo paso por paso, yo creo que vamos a lograr grandes cosas, que en verdad es muy importante en este país. Digo, ya nos mostraron en 1917 que sí se puede hacer. En 1857 también nos los volvieron a mostrar, ¿no? Y más atrás en el 24. O sea, sí se puede hacer las cosas y sería muy interesante ver a futuro, ¿no? Que no solamente sean reformas superficiales, sino que sean unas reformas de fondo que ayuden al bienestar y a cortar esta horrible racha de desigualdad que existe en nuestro territorio. ¡Bravo! El El profe para profe, presidente. el profe para presidente, el profe para presidente. Pues sí, profe, como dice usted, se oye muy padre. Yo creo que así con mente como la de usted y esa pasión con la que usted nos lo platica y que lo comparte con sus alumnos, pues es una semilla que usted está sembrando para lograr eso, ¿no? Jóvenes que serán los hombres del mañana, los gobernantes del mañana y que podrán tomar decisiones a favor de esto, ¿no? Del bienestar común
para evitar estas diferencias sociales que existen lamentables, ¿no? Yo creo que es un tema que pues nos da para mucho más. Lamentablemente siempre se nos acaba el tiempo con usted, profe, pero de verdad yo creo que eh, nosotros, ¿no? Desde esta trinchera, desde Radioteca, usted desde el aula, estamos buscando eso, ¿no? Crear nuevos jóvenes, jóvenes preparados, porque un pueblo sin educación es un pueblo perdido. Y ahí es donde está la riqueza de nuestro país, en lograr crear líderes que tengan ese interés por el bien común, esa empatía. Y pues aquí estamos, profe, ustedes desde su trinchera y nosotros desde la nuestra. Ha sido un placer que haya estado con nosotros, profe. ¿Con qué cerramos este programa, mi querido maestro Carlos Alfredo Román? Pues cerramos con esta invitación a nuestra audiencia, a nuestro estimadísimo público, de conocer un poco más, sí, sobre nuestro país, que es maravilloso, increíble, la verdad, yo estoy enamorado de mi tierra, desde la tierra grande que es México hasta mi pequeño pueblito. Estoy enamoradísimo de él y la muestra del amor es conociéndolo. Entonces, se descansa, recuerden, por la importancia que tiene la promulgación de la Constitución. Y también no olviden que el 24 de este mes también se conmemora el Día de la Bandera, ¿no? También un símbolo patrio muy importante. Que qué alegría como mexicano verla ahí, ¿no? Ondeando en los eventos deportivos, culturales, en cualquier lugar en donde se ve la bandera mexicana, se muestra ese poderío, esa grandeza que tiene nuestro país. Entonces, febrero, aunque no lo parezca, pero también creo que es a la par de septiembre, ¿no? Con muchos simbolismo de nuestra patria. Así que bueno, de nuestro territorio, ¿no? Así que, pues de esa manera me despido, agradeciendo mucho el espacio, deseándoles lo mejor a todos y a cada uno de los que nos escuchan. Y ya saben, siempre hacer lo mejor en lo que nos dediquemos para que este país pueda cambiar un poquito, para bien. Muchísimas gracias, profe. Siempre nos contagia con esa alegría, ese ánimo y ese espíritu de esperanza. Nos da muchísimo gusto. Pili, pues algo más que desees agregar. ¿De febrero Pues, tienes alguna felicitación? llevarnos la reflexión, ¿no? De que está en nuestras manos. Yo siempre me quedo con las ganas, ¿no? De esa parte de la empatía que nos haría mejores ciudadanos, mejores personas y que podríamos cambiar desde nuestra trinchera esa partecita que pudiera, que quisiera yo la mitad del entusiasmo del profe para poder como contagiar a los que tienes alrededor de decir, yo ahorita me quedo con la reflexión de decir, pues hay que darse el tiempo de darle una revisada a los primeros 29 artículos para tener un poco de idea de eso y contagiarlo a los demás y esa parte de seguir siendo empáticos, que no olvidemos que el de enfrente también tiene una historia y que respetemos su espacio y nos pongamos en su lugar literalmente, ¿no? Y entonces, pues la Constitución es nuestra, lo que pero tratamos de conocerlo, ¿no? Entonces, pues nos quedamos en esa reflexión, Ceci, siempre un gusto. Y sí, pues también este mes es el Día de la Bandera. Sí, yo también pensé que iban a decir el 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Y Ese bueno, tiene que ser todo el año. ¿perdón? Tiene que ser todo el año el Día del Amor y la Amistad. Sí, Es y que yo pues no soy de fechas, así que tú sabes sí, que yo no soy de fechas, yo bueno, soy de que todo el año sean las cosas. esa no es una fecha, digamos que importante en cuanto a efemérides y demás, pero sí de mercadotecnia, ¿no? Es una fecha Claro. que llega más a ese rubo, a ese rollo, pero bueno, lo importante es dar gracias porque estuvo usted con nosotros, profe, porque siempre nos contagia de mucha buena vibra, de mucha energía positiva, y eso es lo que nos falta a nuestro país, tener buenas vibras, pensar en positivo, decretarlo, y le deseamos un año 2025 de verdad, profe, lleno de muchas bendiciones a usted, a su bella familia. De verdad, agradecemos siempre el que usted nos comparta porque siempre nos irradia mucha luz y esperanza, que es lo que nos falta a México. De esta manera estamos terminando su programa. Recuerde, Radioteca, estamos conectando historias y compartiendo también los saberes. Gracias, nos escuchamos y nos vemos el próximo miércoles aquí en esta nueva etapa de Radioteca. Cuídense mucho. Gracias, hasta luego. Luego.